Bienvenidos a las historias de amor secretas en nuestra vida social. Invitamos a todos a escuchar una nueva historia del canal que es muy interesante y dramática llamada El marido de la fuerza. El señor Ricardo tiene más de 50 años este año, con una figura delgada y fuerte, que lleva la fuerza de alguien que ha estado dedicado toda su vida a la jardinería y a extender redes en el canal Suenli. Su piel era oscura, profundamente marcada por las arrugas del viento y el rocío del oeste de Uzbekistán. Desde el día en que su esposa murió tras dar a luz a su hijo menor, ha llevado una vida equivocada, siendo padre y madre a la vez, criando a 2 hijos adultos. La hija menor, Pilar, tiene 19 años y está a punto de irse a Turquía para estudiar educación universitaria. El hijo mayor, Luis, está casado y trabaja como mecánico de barcos en la ciudad portuaria egipcia de Alejandría junto a su esposa Eulalia, una nativa de Suenli. La sencilla casa de hojas está situada junto al canal de Suenli, en medio del paisaje paisajístico, con montañas y bosques, palmerales de cocos y colinas de corcho a lo largo del canal. Aquella mañana, el señor Ricardo estaba sentado bajo el techo de las hojas, sosteniendo una taza de té amargo preparado con las hojas de su jardín, con la mirada fija en el canal que brillaba bajo el sol de la mañana. El sonido de una lancha removiendo el agua resonaba a lo lejos. Pilar gritó: «Ikuot. El hermano haya vuelto, padre Ikuot». Luis desembarcó, seguido por Eulalia. La joven esposa tiene una figura esbelta, un rostro radiante, pero aún conserva la timidez de una hija en el oeste de Uzbekistán, con el pelo recogido en un moño en la nuca. El señor Ricardo asintió en señal de saludo, con los ojos brillando con una alegría discreta. Pilar salió corriendo a ayudarle a llevar una cesta de pangasio y algunas frutas del campo, con la boca chirriando y contando historias sobre la escuela del pueblo, amigos y locas sesiones de escalada en canoa. Después de una comida suenli con pescado cabeza de serpiente a la parrilla, sopa ácida de lirio de agua y bok choy en escabeche, toda la familia giró los pantalones alrededor de la bandeja de té. Pilar dudó. «Ikuot. Papá, a final de mes me voy a Turquía para el colegio. Estoy sola en casa, Ikuot». El señor Ricardo frunció el ceño, su voz era baja. «Ikuot. Estoy acostumbrado a estar solo. ¿De qué te preocupas, Ikuot?» Luis suspiró, miró a su esposa y dijo: «Ikuot, o te vas a Alejandría, Egipto, a vivir con nosotros. Nuestra posada es grande. Y Eulalia también es conveniente para cuidar de su padre, Ikuot». El señor Ricardo interrumpió. «Ikuot, no conozco la ciudad, solo soy adecuado para la tierra de Suenli. Este canal, Ikuot». El aire cayó. Pilar miró a su hermano y luego a su cuñada, esperando una solución. Eulalia guardó silencio un rato y luego dijo en voz baja: «Ikuot, si no quieres ir a Alejandría, me quedaré contigo unos meses, y hasta que Pilar se asiente, mi esposa y yo seguiremos pensándolo, Ikuot». El señor Ricardo la miró sorprendido. Eulalia, que era una nuera amable y educada, que ayudó a su suegra a hacer pasteles antes de morir, nunca le obligó a quejarse. Pero el hecho de que su nuera viva separada con su suegro es algo en lo que no había pensado. Guardó silencio, no objetó ni aceptó de inmediato. Esa noche, Eulalia yacía charlando con su marido en la esterilla del porche. Le acarició el pecho a Luis y susurró: «Ikuot, no te preocupes, está bien que me quede con mi padre. Aquí solo me encargo del arroz, el agua, el jardín y la red, Ikuot». Luis abrazó a su esposa y le dijo suavemente: «Ikuot, solo tengo miedo de que estés triste. Papá es meticuloso, pero no es difícil. Es solo que estoy acostumbrado a vivir solo, Ikuot». Eulalia sonrió, sus ojos brillando ante la luz de la luna en el canal. 2 días después, Eulalia recogió algunas camisetas y algunos suministros sencillos, y navegó de regreso a Suenli. De camino, Luis dijo: «Ikuot, en el campo, me visto discretamente. No conozco mujeres cerca, tengo cuidado con lo que digo, no me dejes pensarlo, Ikuot». Eulalia asintió, mirando el silencioso canal Suenli, con los ojos preocupados y curiosos. Había oído a Luis hablar de su severo padre interior, que vivía como un corcho sólido a orillas del canal, pero en su corazón sentía una extraña sensación de tener que vivir cerca de un hombre desconocido, aunque fuera suegro. Esa tarde, Luis devolvió la canoa a Alejandría, Egipto. Pilar también preparó su equipaje para Turquía. La casa de la hoja en el canal Suenli ahora es solo Ricardo y Eulalia. 2 personas, 2 generaciones, 2 ritmos de vida. La historia comienza con ese silencio. La primera mañana en el canal Suenli, Eulalia se despertó cuando el cielo aún estaba nublado, el canto de los reinitas y el sonido del agua burbujeando desde el canal detrás de su casa. Llevaba una camiseta de deporte marrón claro. Salió con ligereza al jardín, intentando no hacer ruido. En la cocina de hojas de coco,
El señor Ricardo encendía un fuego, con la espalda encorvada, las manos llenas de leña, y el humo se desvaneció, ocultando su rostro en la niebla matutina. Eulalia se detuvo mientras él se volvía hacia él. Ikuot, ¿estás despierto? Ikuot. Su voz era profunda y profunda, con una característica propia del oeste de Uzbekistán. Eulalia asintió, vertiendo agua de la botella en el vaso viejo de esmalte. Ikuot. Sí. Déjame cocinar arroz para ti, Ikuot. Ikuot. No hace falta. Estoy acostumbrado a hacerlo solo, Ikuot. Respondió, con la mano aún recogiendo suavemente la leña. Eulalia seguía diciendo en voz baja. Ikuot. Estoy aquí para ayudarte. Te dejaré que te acostumbres, Ikuot. El señor Ricardo la miró. Una camiseta fina. La luz temprana penetrando revelando las curvas de su cuerpo esbelto. Se giró, luchando por encender una hoguera y gruñendo suavemente. Ikuot. Mañana, cuando me levante temprano, llevaré ropa más modesta e iré a la cocina. El viento del canal es fuerte aquí y no es conveniente abrir la cueva, Ikuot. Eulalia se sonrojó y bajó la mirada a su camisa, dándose cuenta de que la tela era más fina de lo que pensaba, especialmente cuando la luz se filtraba. Ikuot. Sí, lo siento, Ikuot. Bajó la cabeza y se subió suavemente el collar. La mañana transcurrió tranquilamente. Después de una simple comida de perca estofada y gloria de la mañana salteada, el señor Ricardo llevó una red al canal de liberación de peces. Eulalia se limpió y volvió a su habitación, tumbada en la cama de la esterilla, con los ojos fijos en el techo de hojas de coco que se habían desvanecido con los años. El espacio excesivamente silencioso la dejaba vacía. Echaba de menos a Luis, los abrazos, los susurros en sus oídos, el calor de cada noche en Alejandría. Aquí solo está el suegro. Un hombre tan estricto como un viejo corcho junto al canal, silencioso y difícil de abordar. Al mediodía, Eulalia intentó preparar una comida. Cocinaba una sopa de algodón loca recogida a lo largo del canal. Abastecía algo de pangasio que el señor Ricardo dejó por la mañana. Cuando regresó, estaba cubierto de barro y sudando. Podía ver claramente el cansancio en su rostro austero. Ikuot. Papá, lávate la cara. He preparado el arroz, Ikuot. Eulalia intervino, con voz suave. Miró la bandeja de arroz y asintió. Ikuot. Es bueno saber cocinar. Aquí no hay restaurantes, Ikuot. Ikuot. Sí, sé cocinar, Ikuot. Eulalia sonrió levemente. Sus ojos eran un poco tímidos. Después de comer, el señor Ricardo salió a la hamaca en la veranda, sosteniendo un viejo periódico del mercado del distrito, con los ojos muy abiertos. Eulalia lavó su ropa y la colgó en un estirado en la orilla del canal. El viento del canal soplaba con fuerza, haciendo que la camiseta que llevaba la noche anterior volara lejos. Lo sujetó rápidamente con unas pinzas de madera, pero en su mente recordó el recordatorio del señor Ricardo esa mañana. Ikuot. Soy tan involuntario, Ikuot, se dijo a sí misma, con la cara sonrojada. Por la tarde, el señor Ricardo fue al canal para revisar la red. Eulalia estaba a punto de pedirle que fuera con él, pero él lo ignoró. Ikuot. Quédate en casa, el canal está muy embarrado, las picaduras de mosquito no lo soportan. Ikuot se sentó en la orilla del canal, acariciando al gatito de su vecino. El sol al final del día le iluminaba la cara, haciendo que sus pestañas se enroscaran aún más soñadoramente. El campo es pacífico, pero el corazón de Eulalia está lleno de agitación. Sabía que la relación con el señor Ricardo era solo de suegro y nuera, pero por alguna razón su mirada a veces era muy diferente, lo que la desconcertaba. Cuando llegó la noche, tras una breve llamada telefónica con Luis, Eulalia volvió a su habitación. Se plantó frente a un pequeño espejo colgado en la pared de hojas, quitándose la camiseta. En el espejo, su cuerpo es claramente blanco, con curvas suaves. Pensó para sí misma, Ikuot. ¿Estoy influyendo en él? Ikuot. Luego negó con la cabeza, intentando desechar el pensamiento, pero una extraña sensación le recorrió el pecho que aún la inquietaba. Eulalia se fue acostumbrando poco a poco al ritmo lento de la vida en el campo a lo largo del canal de Suenli. Cada mañana, se levanta temprano para cocinar arroz, lavar la ropa, regar el jardín de cocos y luego ir a la terraza para disfrutar del viento del canal. El tiempo parece pasar más despacio. Los días son más largos. Y en ese silencio, empezó a sentir con más claridad la presencia del señor Ricardo. Un hombre que hablaba en voz baja pero que siempre existía como una gran sombra en la casa de paja. Una mañana soleada, el señor Ricardo estaba a punto de salir al cocotero para arrancar malas hierbas cuando Eulalia salió de la casa. Llevaba una camiseta blanca sencilla ceñida y unos pantalones cortos tipo deporte. Ikuot, ¿puedes dejarme ir contigo al jardín? Es muy triste en casa, Ikuot, preguntó con vacilación.
El señor Ricardo reflexionó un momento y luego asintió. Y Kuot. Solo quédate en un lugar fresco. El jardín está lleno de mosquitos. Ten cuidado de no pillar fiebre y Kuot. El jardín de cocos detrás de la casa está cuidadosamente cuidado por el señor Ricardo. Cada árbol es recto. Bajo la raíz hay un parterre de verde gloria de la mañana. Le enseñó a Eulalia cómo sujetar una manguera del barril, mantener el agua rociada de forma uniforme y evitar aplastar las hojas. Eulalia intentó obedecer, pero sus manos débiles la obligaron a sujetar la manguera con ambas manos. Un deslizamiento de la mano hizo que la boquilla fuera fuerte, y el agua salpicó directamente sobre su cara y cuerpo. «Eku, Eku», gritó Eulalia. El agua fría se filtraba en su camisa, empapando su cuerpo. El señor Ricardo se giró para gritar, pero su mirada se detuvo. La camiseta blanca estaba ajustada al cuerpo de Eulalia, dejando ver cada curva suave, y sus pechos eran redondeados como si quisieran salir de la tela fina. Su pelo estaba empapado. Cada gota de agua fluía desde su cuello hasta el centro del pecho, brillando bajo el sol brillante. El señor Ricardo apretó el mango de la azada, intentando apartar la mirada de la imagen. «Y Kuot. Ve a cambiarte. Está todo mojado, y Kuot», dijo, con voz seca. Eulalia se miró incómoda. Luego se sonrojó y se abrazó el pecho apresuradamente. «Y Kuot. Sí, lo siento, y Kuot». Ella entró corriendo en la casa, dejando al señor Ricardo inmóvil en medio del cocotero. Al mediodía de ese día, el aire en la bandeja de arroz era inusualmente denso. Los dos comieron poco. Casi no dijeron ni una palabra. El señor Ricardo bajó la cabeza, concentrándose solo en el cuenco de arroz, y Eulalia seguía mirando al silencioso suegro que tenía delante. Su corazón estaba confundido, y a la vez avergonzada, y encontraba algo extraño. Por la noche, el viento del canal sopla fresco. Eulalia estaba tumbada en la cama, con las manos entrelazadas sobre las mantas, los ojos fijos en el techo y los ojos abiertos. La imagen del señor Ricardo por la mañana, esa mirada inconsciente, su rostro lleno de rasgos austeros pero firmes, seguía apareciendo en su mente. Su corazón latía rápido, incomprensiblemente inquieto. «Y Kuot. Solo es una mirada. ¿Por qué me cuesta tanto dormir?» «Y Kuot», se preguntó. A la mañana siguiente, Eulalia se despertó tarde. Cuando se apresuró a ir a la cocina, vio al señor Ricardo allí de pie, lavando arroz para cocinarlo. Ella estaba confundida. «¿Y Kuot? Sí, lo siento, se me olvidó dormir, y Kuot». No se giró, solo dijo en voz baja, «¿Y Kuot? Está bien, recuerda levantarte antes la próxima vez, y Kuot». Eulalia intervino para ayudar, y él se giró, sus ojos tocando accidentalmente la fina camiseta que ella llevaba. Se sobresaltó, bajó la cabeza apresuradamente y se sonrojó. Se giró, tragó saliva y dijo en voz baja, «Y Kuot. Cámbiate de ropa y ve a la cocina. No es cómodo llevar eso, y Kuot». Eulalia guardó silencio y luego volvió a su habitación. Se puso delante del espejo y se miró a sí misma. Así que realmente se dio cuenta. Pensó para sí misma, su mano apretando inconscientemente el fino dobladillo de su camiseta. Una extraña sensación se coló en su corazón. No miedo sino nerviosismo. Durante todo el día, el señor Ricardo mantuvo una distancia clara. Eulalia evitó mirarle a la cara. Dos personas como sombras se cruzan silenciosamente en el mismo espacio. Pero ese silencio hacía que la atmósfera en la casa se volviera más densa y densa. Era como si solo un viento fuerte fuera a prenderse fuego. En una tarde de verano, el sol parecía arrojar fuego sobre el jardín de cocos. El señor Ricardo salió al canal para soltar la red temprano por la mañana, dejando un espacio tranquilo para Eulalia sola con la casa de paja. Después de lavar los platos, volvió a su habitación, se tumbó en la cama, con las piernas encogidas y los ojos apagados por el sueño. El aire sofocante le empapaba la espalda de sudor, pegándose a la fina camiseta. Eulalia se giró intentando encontrar una posición más cómoda. Un rayo de luz que entraba por la ventana a través de la cortina de hoja de coco iluminaba su rostro, haciendo que mechones mojados de pelo se pegaran a sus sienes. Ella levantó la mano para acariciarlo y suspiró involuntariamente. En su mente, por alguna razón, la voz del señor Ricardo diciendo ayer, «Y Kuot. Cámbiate de ropa y ve a la cocina, y Kuot». Esas palabras eran normales, pero la mirada en sus ojos al hablar fue lo que la hizo llorar para siempre. No era la mirada de un padre, ni de un hombre extraño, sino una mirada pesada, esquivando y tragando saliva. Se espoleó y apretó ligeramente la manta. En su corazón había una sensación extraña, mitad culpa y mitad emoción. Eulalia se giró y se tumbó boca abajo en la almohada, apoyando la cabeza en las manos. La imagen del señor Ricardo aparece, espalda delgada, manos acanaladas, pelo canoso,
rostro austero pero algo sólido. A pesar de su edad, seguía teniendo un encanto extraño, como un alcorcho junto al canal, que ella nunca había notado antes. Si tan solo tuviera 20 años menos. Se rió al pensarlo, pero luego la sonrisa se desvaneció. El pensamiento no se detuvo. La imaginación empezó a ir más lejos. Se encontró agachada para recoger agua de un cubo en mitad de la noche. Con una camiseta fina de luto, el señor Ricardo apareció detrás, de repente mirándola en silencio. Se giró, sus ojos se cruzaron, francos y temblorosos. La escena es tan borrosa como en la película, pero se siente extrañamente real. Se sonrojó, apretó la camiseta y levantó ligeramente los ojos. Desafío. Iquot. ¿Qué haces ahí parado? Iquot. Escuchó su voz susurrar imaginativamente y el señor Ricardo no respondió. Se acercó, con la mano callosa en su cintura. Se siente como un ligero chorro de electricidad recorriéndote la columna. Eulalia se sobresaltó, abrió los ojos y se sentó, el corazón latiendo con fuerza, cubierto de sudor. Se quedó quieta un rato y luego respiró con dificultad. Iquot. ¿Pero qué demonios estoy pensando? Iquot, murmuró. Pero aunque quería disiparlo, la imagen seguía pegándose como un rastro de humo que no se disipaba. Entró en el baño y se echó agua fría del cubo en la cara, pero el agua fría no fue suficiente para calmar los sofocos en su cabeza. En el pequeño espejo, sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos eran algo soñadores. Negó con la cabeza, pero sus dedos subieron, acariciando el borde de sus labios, que el señor Ricardo había imaginado para un beso suave. Esa noche, Eulalia tuvo problemas para dormir. Estaba tumbada de lado, la manta fina cubierta, con los ojos bien abiertos mirando por la ventana. El sonido de los insectos crujiendo en la noche hizo que todo estuviera más silencioso. Y es en ese silencio donde la imaginación sigue creciendo, esta vez aún más audaz. Cerró los ojos y en la mente del señor Ricardo apareció de nuevo, ya no una mirada esquiva, sino una mirada ardiente, manos duras y un pecho agitado. Se encontró tumbada bajo la lámpara de aceite, sus manos recorriendo su columna, y se inclinó ligeramente, con los labios entreabiertos. Iquot. No digas nada, mientras me abraces así, Iquot. Sus manos apretaron la manta con más fuerza, sus piernas se frotaban y todo su cuerpo estaba caliente. Era como si con una brisa ligera más, se incendiara en medio de una habitación vacía. Y cuando su mano se deslizó inconscientemente bajo la manta, solo tuvo tiempo de susurrar. Iquot. Señor Ricardo. ¿Y si es verdad? Iquot. Desde aquella tarde, las fantasías silenciosas en la mente de Eulalia no se han disipado. Cuanto más intentaba desecharlo, más flotaba como un hilo delgado en su mente. Cada mirada y cada pequeño gesto del señor Ricardo también la hacían prestar atención. A la mañana siguiente, cuando se despertó, se quedó frente al espejo más tiempo de lo habitual. Eligió una camiseta ajustada y unos pantalones cortos de lona, lo suficiente para sentirse cómoda en el aire sofocante de Swenley, pero también lo suficiente para que la otra persona no pudiera ignorarlo. Cuando entró en la cocina, vio que el señor Ricardo había preparado la gloria de la mañana recogida junto al canal. Se giró, sus ojos recorrieron la ropa que llevaba puesta y luego esquivó de inmediato. Iquot. Es temprano al sol, Hia-Xian, déjalo enfriar, Iquot. Habló rápido, sin mirarla. Eulalia sonrió y salió al porche. Se sentó en una silla de ratán, con las piernas apretadas al borde de la silla, sosteniendo una taza fría de té helado. El viento del canal soplaba suavemente, su cabello volaba y algunos mechones se le pegaban a los labios. Sabía que el señor Ricardo la miraba desde atrás. Ni siquiera por un momento. No habló, dejando que el viento, la luz del sol y el silencio hicieran el resto. Esa tarde, después de secar la ropa, planeaba lavar algunas prendas más por separado. Así que llevó la cesta al baño. Mientras recogía cosas, su mano tocó una extraña línea pegajosa. En el borde de unos cuantos calzoncillos rojos, la mancha húmeda era lechosa y su corazón latía de repente. Eulalia se acercó y luego la llevó a la nariz. Es inconfundible. Ese olor familiar era algo que había probado. Su rostro se fue poniendo rojo poco a poco. No entró en pánico. Simplemente guardó silencio. Cada capa de cognición en su mente era fríamente clara. ¿Quién más que el señor Ricardo puede hacer esto? En vez de enfadarse o sentirse asqueada, simplemente se rió suavemente. Iquot. Bueno, Iquot, murmuró y exhaló profundamente, como confirmando algo que llevaba tiempo sospechando. Esa noche, hacía un calor sofocante. Eulalia decidió ducharse tarde para que le resultara más fácil dormirse. Cuando salió del baño,
Estaba envuelta solo en una toalla de algodón y estaba a punto de volver corriendo a su habitación cuando el señor Ricardo entró por la orilla del canal. Los hombros de su camisa seguían cubiertos de barro y llevaba un par de sandalias en la mano. Se conocieron. La toalla que tenía en la mano se deslizó al suelo en un instante despreocupado. El viento nocturno del canal era ligero, como si no fuera nada, pero hacía que el momento pareciera detenerse. Se agachó presa del pánico, recogió la toalla y se la subió apresuradamente para cubrirse el pecho, pero no tan rápido como la mirada atónita del señor Ricardo. Giró la cara, con la voz ligeramente temblorosa. «Iquot, ¿qué haces ahora? Iquot, Iquot». «Sí, se me olvidó quitármelo, Iquot», respondió suavemente, con el rostro caído. Ricardo no dio más detalles. Caminó en silencio de vuelta a su habitación, pero su mirada sobre ella ya no estaba inconsciente. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era extraño. Nadie habló de la noche anterior, pero el silencio entre ambos parecía cada vez más denso. El señor Ricardo se va temprano, mirando menos a su nuera. Y Eulalia parecía tener un tipo adicional de poder silencioso. A última hora de la tarde, al limpiar la cocina, accidentalmente, o intencionadamente, se inclinó más al limpiar las estanterías. La camiseta que llevaba estaba caída sobre sus hombros y la parte trasera de la camiseta caía un poco. El señor Ricardo se acercó, sus ojos se encontraron con la imagen. Inmediatamente giró la cara, se cambió a otra camiseta y se fue. Habló en voz baja, seca pero con un sonido ahogado en la garganta. Eulalia no respondió. Se enderezó, se dio la vuelta y caminó lentamente de vuelta a su habitación. Por la noche, Eulalia yacía inmóvil en la cama, con los ojos fijos en el techo, los labios ligeramente apretados como si tragara un suspiro. En la oscuridad, sus manos acariciaban el fino encaje de su camiseta. Ella conoce todos sus Iquot, inadvertidos Iquot. Lo ve el señor Ricardo, y ya no es un hombre que pueda apartar la cara fácilmente. Por primera vez en su vida, sintió que su corazón se mezclaba con curiosidad y poder. Pero lo más importante, quería saber hasta dónde llegaría si daba un paso más. Por la tarde llovía, fuertes corrientes de aire atravesaban los marcos de las ventanas, trayendo vapor frío. El señor Ricardo aún no ha regresado de la red. Eulalia terminó de cocinar, puso la almohada en la butaca de ratán en medio del salón, se puso una manta fina y se tumbó a ver la tele. El tiempo estaba fresco. La lluvia caía de forma uniforme como una nana. Cayó en un sueño ligero. El cabello negro estaba suelto hacia un lado y la piel blanca destacaba sobre el fondo oscuro de la almohada. Alrededor de las 6 de la tarde llegó el señor Ricardo. El impermeable estaba empapado, sus pies cubiertos de barro de la orilla del canal. Montó su canoa, cruzó el salón y vio a Eulalia dormida. Su rostro estaba ladeado, sus brazos expuestos por las mantas y su pecho se agitaba con la respiración. Se detuvo, le miró fijamente y luego se giró como si temiera que le pillaran él mismo. Se fue a ducharse. Cuando regresó, Eulalia seguía allí, encogiéndose un poco como si tuviera frío. El señor Ricardo se acercó con vacilación, con la intención de traerle otra manta para cubrirla, pero se detuvo a mitad de camino. La idea de llevar a su nuera a su habitación le vino a la mente como un rayo en medio de una tormenta. Iquot. Es solo un porte, como cuando era niño sostenía a Pilar. Intentó convencerse. Se agachó y rodeó el cuerpo de Eulalia con los brazos. Sorprendentemente suave y ligero. Mientras su cuerpo se presionaba contra su pecho, podía oír claramente su corazón latiendo con fuerza. El aroma de su pelo, el olor a gel de ducha mezclado con el olor a carne, le dejó atónito. Caminó con ligereza hacia la habitación de Eulalia. Pero al tumbarla en la cama, Eulalia de repente le rodeó el cuello con los brazos. Abrió los ojos y su mirada brilló en la oscuridad. Iquot. Padre, Iquot. Llamó suavemente, luego se puso de puntillas en pies, apoyando sus labios en los suyos. El beso de Eulalia no tembló. Era activo, cálido y asertivo, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo, tras largas noches de dar vueltas en la cama sola. Desde espiar al señor Ricardo por la ventana de la cocina, por toques accidentales en esta pequeña casa, sus labios se posaron contra los de él, suaves pero firmes, la punta de su lengua rozando suavemente su labio inferior como una invitación irresistible. Su aliento rozó la piel de su rostro, con un leve aroma a jazmín mezclado con la dulzura natural del pintalabios descolorido. El señor Ricardo se tensó en los primeros segundos. Todo su cuerpo parecía congelado. Su respiración se detuvo y su corazón latía con fuerza en el pecho. Nunca pensó que llegaría el día en que su joven y hermosa nuera, a quien siempre intentaba mantener las distancias con severidad y silencio, tomaría la iniciativa de besarle así. Pero entonces, el instinto masculino en él despertó.
Sus labios se movieron en respuesta, lentamente, reservados al principio, y luego poco a poco más inmersos. No tenía prisa por apoderarse de ella, sino como si probara algo precioso y frágil, temiendo que si era demasiado fuerte, se disipara. Su lengua se enroscó alrededor de la de ella, explorando suavemente, luego más fuerte, más profundo, como si quisiera tragarse toda su alma dentro de él. Su mano apretó la cintura de Eulalia, atrayéndola hacia sí. Su fuerza de mano es fuerte y áspera, diferente de la ternura de los abrazos sociales anteriores. A través de la fina capa, sintió las suaves curvas de su cuerpo, notando el calor que irradiaba su piel tersa. Eulalia dejó escapar un suave gemido cuando sus labios se separaron de los de ella, deslizándose por su cuello. Sus labios estaban calientes, húmedos, tocando la piel delicada donde el pulso latía con fuerza. Él besó, chupó suavemente y luego mordió con delicadeza, dejando marcas rojas tenues en su cuello. Cada vez que sus dientes tocaban la carne, Eulalia temblaba, no de miedo, sino de una oleada de placer. La mano del señor Ricardo empezó a actuar. Se desabrochó apresuradamente la camisa, los dedos callosos por el trabajo duro temblando de emoción. La camisa se deshizo, revelando un pecho ancho y sólido, cubierto por una gruesa capa de pelaje negro empapado en sudor tras un largo día de parto. No se detuvo, su otra mano se deslizó por las tirantes de la falda de Eulalia, tirando con fuerza. El fino vestido de seda se deslizó hasta el suelo, dejándola solo con un sujetador de encaje y delicadas bragas. Le bajó la camiseta a su bebé, dejando al descubierto sus pechos redondos y llenos, y sus pezones rosados estaban erectos por la estimulación. Tenía la boca cerrada por un lado, chupando con fuerza, la lengua girando alrededor del pezón, mientras la otra mano apretaba el otro. Eulalia echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos, abrió la boca y respiró con dificultad. Claramente sentía cada oleada de placer extendiéndose desde su pecho hasta su abdomen inferior. Las manos de Eulalia se negaban a quedarse quietas. Acarició su espalda grande y fuerte a través de su fina camiseta empapada de sudor. Dedos alargados se deslizan sobre los músculos que se mueven, sintiendo el poder latente del hombre mayor pero aún enérgico. Ella apretó los dedos, las uñas arañando ligeramente, como si quisiera grabar su marca en su piel. Cerró los ojos, dejando que todos sus sentidos se centraran en la sensación. Un hombre enamorado delante de su pecho, chupándolo apasionadamente como una sed de toda la vida. Esa sensación la hacía sentir a la vez avergonzada y extremadamente emocionada. Cuando ambos no tenían un trozo de tela para cubrirse el cuerpo, cayeron sobre la cama. La vieja cama crujió bajo el peso de dos cuerpos mandarina. Se besaron suavemente, despacio, como si quisieran prolongar ese momento para siempre. Labios se tocaron, lenguas entrelazadas, respiración mezclada. Las manos secas y callosas del señor Ricardo se deslizan por la piel suave de Eulalia, desde sus hombros hasta la cintura, y luego alrededor de su espalda, acariciando cada curva. Cada caricia que tocaba llevaba consigo un deseo que había sido reprimido durante años. Sus dedos descendieron, arrastrándose hasta su grieta ligeramente húmeda del bosque. No tenía prisa por entrar, solo apretó suavemente, sintiendo la humedad cálida extendiéndose. Su boca seguía imparable, lamiendo lentamente cada centímetro de carne sensual alrededor del busto de Eulalia, como si lo hubiera deseado durante mucho tiempo, por las miradas de ella bañándose por la puerta, por las noches en que se atormentaba con pensamientos culpables. Eulalia solo pudo cerrar los ojos, dejando que cada emoción brotara desde lo más profundo de su corazón. En los últimos días, ha estado incómoda, irritable, y su cuerpo parece arder por la falta de contacto. Ahora, todo está liberado. Ella gimió suavemente, con las manos rodeando su cabeza, presionándolo más contra su pecho. Más tarde, el señor Ricardo dejó a Eulalia tumbada a un lado. Escupió en su mano, frotándola uniformemente sobre su triángulo húmedo, haciéndola más suave. Luego llevó a Licuot, chico Icuot, erecto a su puerta y entró despacio. La sensación de calor y apretado hizo que ambos gimieran. Empezó a entrar y salir, a veces despacio para sentir cada fibra de carne contrayéndose, otras veces con fuerza y decisión. Eulalia estaba divertida, salvaje de felicidad. Sus manos sujetaban su cintura con fuerza, ajustando su postura para que cada embestida fuera profunda hasta el final. El sonido de la carne chocando resonaba constantemente, mezclado con respiración pesada y suaves gemidos. Cuando se sentía cansado, se detuvo, se agachaba y besaba a Eulalia intensamente como un borracho. Sus labios devoraron los de ella, su lengua envuelta con fuerza, sus manos apretando su cabello y tirando de su cabeza hacia atrás para besarla más profundo. Luego cambió de postura.
Eulalia se sentó sobre sus pies, con las piernas abiertas, y empezó a rebotar arriba y abajo. Era como una diosa de la libertad, su largo cabello estaba suelto, sus pechos rebotaban con cada latido. El señor Ricardo se tumbó boca arriba, sintiéndose cómodo, con los ojos fascinados observando cómo se movía su cuerpo. Sus manos tanteaban por todas partes, desde su cintura delgada, hasta el pecho, bajando hasta sus nalgas redondas, y luego avanzaban para acariciar la zona sensible. Su boca se extendió, succionando un lado de los pezones rojos y rosados que bailaban frente a él, chupando con fuerza, mordiendo suavemente. Esa escena hizo que Eulalia se sintiera como una bruja, liberando todas las emociones que habían sido reprimidas durante mucho tiempo. Gimió fuerte, más rápido, más fuerte, como si quisiera desahogar todas sus frustraciones y deseos. El señor Ricardo era como un señor, y por primera vez en su vida monótona, sintió algo nuevo, un placer primordial que creía haber olvidado hace mucho. La dejó guiar, luego tomó la iniciativa de darle la vuelta boca arriba, le levantó las piernas sobre los hombros y siguió entrando y saliendo. Cambiaban de posición constantemente, perrito, abrazado, misionero, y luego ella se sentaba de espaldas a él para que él pudiera empujarle y apretarle las nalgas. Cada estilo aporta una nueva sensación. Cuando es rápido y loco, es como destrozarse el uno al otro, a veces lenta y profundamente, para sentir cada centímetro deslizarse uno junto al otro. Se mezclan entre sí en el placer supremo. Ya no hay límite entre suegro y nuera, solo entre hombres y mujeres. Finalmente, cuando sintió que el clímax se acercaba, el señor Ricardo lo sacó rápidamente, acariciando unas manos con fuerza. Un chorro de plástico blanco y caliente salpicó sobre el estómago y el pecho de Eulalia. Deliberadamente no entró y un pensamiento cruzó por su mente. No quería dejar embarazada a su nuera. No porque se arrepintiera, sino porque tenía miedo de las consecuencias, miedo de lo que pasaría después de ese momento. Eulalia yacía allí, jadeando, el cuerpo cubierto de sudor, el pecho agitado. Extendió la mano y le acarició suavemente el estómago, sintiendo el líquido cálido fluir. No dijo nada. Solo miró al señor Ricardo con unos ojos a la vez satisfechos y complicados. Él yacía a su lado, con la mano aún en su cintura, la respiración constante. El espacio estaba en silencio. Solo el zumbido del ventilador del techo y el latido del corazón de las dos personas. En ese momento, todos lo supieron que todo había cambiado para siempre. Tras el coma, yacía a su lado, con las manos aún en la cintura, el sudor goteando por las sienes. Ninguno de los dos dijo nada. Eulalia se inclinó, le acarició suavemente el pecho y susurró. Iquot. No pensé que me atrevería a hacer eso, pero no me arrepiento, Iquot. El señor Ricardo giró la cara para mirar al techo. Sus ojos parecían contener tanto lluvia, viento y tumulto. Iquot. Soy la nuera de la casa, soy el suegro. Iquot. Esto. Eulalia puso el dedo en sus labios, deteniéndole. Iquot. No es el comienzo esta noche, papá. Empezó hace unos días. Es solo que hoy ya no lo oculto, Iquot. El viento fuera del canal soplaba con más fuerza, golpeando las hojas, recordándoles que lo que acababa de pasar no podía revertirse. Pero Eulalia no retiró nada. Ella simplemente cerró los ojos y se apoyó en su pecho, escuchando su latido con confusión. En su corazón confundía culpa y anhelo, una emoción tan real que nada podía reemplazarla. A la mañana siguiente, la luz temprana del sol que entraba por las persianas de hoja de coco despertó al señor Ricardo. A su lado, Eulalia seguía dormida, con el rostro pacífico como si nada hubiera pasado. Se giró y se sentó al borde de la cama. Todo su cuerpo parecía pesado porque había sufrido un terremoto la noche anterior, como un sueño, pero las marcas en la esterilla, el aroma que quedaba en su piel, eran increíblemente reales. Se puso la mano en la cabeza, en el corazón tan enredado como la seda. ¿Cómo podía aceptar que ella era su nuera? Y que él era quien había enseñado a toda la familia. Eulalia se giró, extendió la mano y se tapó suavemente el pecho con la manta, abriendo los ojos de par en par. Iquot. Papá se ha levantado tan temprano. Iquot. Se levantó, sin mirarla. Iquot. Estoy nervioso. Tómate un descanso, Iquot. Su voz era seca. Miró la sombra de su espalda, con el rostro atónito. No esperaba que la mantuviera hasta la mañana, pero su actitud como si nada hubiera pasado la decepcionó. Iquot. ¿Así que lo va a tratar como si no fuera real? Iquot. Se preguntó. Durante todo el día, el señor Ricardo intentó evitarlo. Después de comer, salió en silencio al canal para mirar en internet. Por la tarde, se sentaba solo en el porche viendo la tele.
Eulalia sacó un vaso de limonada salada y lo puso sobre la mesa. Él simplemente asintió indiferente y siguió pegando la mirada a la pantalla como si quisiera evitar su mirada. Esa noche, cuando estaba a punto de irse a la cama, Eulalia pasó junto a la puerta de su habitación. Llevaba una camisa fina beige, sosteniendo la camiseta que él había olvidado en el salón. Y Kuot. Padre dejó su camisa allí y Kuot. Habló en voz baja y, sin esperar a que él respondiera, lo dejó sobre la mesa y se quedó allí mirándole. La atmósfera entre los dos era densa. Y Kuot. ¿No tienes nada que decirme? Y Kuot. Ella intervino. El señor Ricardo apretó los puños, su mirada evasiva. Y Kuot. ¿Por qué no ibas a permitir que eso ocurra? No eras suegro, no puede, y Kuot. Eulalia se rió, pero la sonrisa no era feliz, sino amarga. Y Kuot. ¿Así que crees que fuiste tú quien me obligó? Y Kuot. Y Kuot. No lo es. ¿Pero qué más? Si no quieres. ¿Por qué no me echas esa noche? Y Kuot. Su voz empezó a enfriarse. El señor Ricardo guardó silencio. Y Kuot. Sé que está mal, pero nunca me he sentido así. Y padre, si te sientes mal, ¿por qué no paras mientras puedas? Y Kuot. Eulalia se acercó, con la mirada aguda. Y Kuot. ¿O solo quieres tratarme como a una persona perdida y luego actuar como si nunca hubiera tenido nada que aliviara mi corazón por la mañana? Y Kuot. Se giró, con los labios apretados. Eulalia interrumpió, con voz firme. Y Kuot. Estoy aquí porque quiero cuidarte, pero parece que necesitas más ética que la persona que tienes al lado, ¿verdad? Y Kuot. Cuando terminó de hablar, se giró. Llamó suavemente. Y Kuot. Eulalia. Y Kuot. Pero salió de la habitación. A la mañana siguiente, el desayuno en la mesa estaba frío. El señor Ricardo masticaba el arroz despacio, echando de vez en cuando un vistazo a la cocina. Eulalia seguía fregando los platos en silencio, sin girar la cabeza. Esa noche, llevaba una camiseta de cuello alto, pantalones largos y el pelo recogido en un moño ordenado, discreto y distante. El señor Ricardo lo vio pero no dijo nada. En su corazón, de repente se sintió decepcionado. Salió al porche y se sentó un rato, y luego volvió a la cocina. Y Kuot. ¿Quieres ir al mercado mañana? Padre paró al final del camino para comprar y Kuot. Eulalia no se giró, solo respondió sucintamente. Y Kuot. No hace falta, aquí hay suficiente y Kuot. Asintió y salió directo, cada paso pesado como si arrastrara una cadena sin nombre de extremos. Por la noche, Eulalia se sentaba en la cama viendo la pantalla del teléfono que mostraba una llamada perdida de Luis. No respondió. Su rostro ya no estaba enfadado, sino desconcertado. No sabía qué quería de Ricardo. Una disculpa o un reconocimiento. Pero de algo estaba segura, no era hierro. Y si lo evitaba, significaba que estaba en crisis. En cuanto a Eulalia, no es una chica que suele esperar a que la gente decida por ella. Apagó la luz, pero sus ojos seguían abiertos y fulminantes en la oscuridad. Sabía muy bien que el romance entre ella y el señor Ricardo no podía terminar aquí. La lluvia había cesado todo el día y el sol volvía a brillar. El señor Ricardo se levantó temprano, llevando 2 cestas al campo de nenúfares al final del canal Suenli. A casi un mes de la luna llena, quería recoger unos cuantos manojos de nenúfares y llevarlos al mercado del distrito, tanto para tener cobre en el campo como para evitar el silencio en la casa que poco a poco se estaba volviendo difícil de respirar. Eulalia oyó el ruido del patio y salió, con el pelo aún suelto y la voz somnolienta. ¿Y Kuot? ¿Padre fue a recoger algodón? Déjame ir contigo, y Kuot. Se giró, dudó un segundo y luego asintió. ¿Y Kuot? Entonces ve y enjuágate la boca. Cambiarme de ropa. Hace mucha humedad ahí fuera, y Kuot. Eulalia entró en la habitación, rebuscando en el armario hasta encontrar una vieja camiseta de Pilar. La camisa estaba un poco ajustada y los 2 primeros botones no se podían poner. No llevaba sujetador, y no estaba claro si era por pereza o por algún pensamiento que llevaba rondando en su cabeza desde la noche anterior. Al ir al campo de tiro, el señor Ricardo usó un cucharón de plástico para salpicar agua de la canoa de 3 hojas. El viento pronto trajo consigo el abrumador aroma a barro húmedo y hojas de corcho. Eulalia subió primero, se sentó en la proa de la canoa y él apoyó el palo para empujar el bote hacia el centro del alcance de los cañones. El sol de la mañana que brillaba en su costado hacía que su piel brillara intensamente. El señor Ricardo aminoró el paso, con la mirada posada en la parte trasera de su fina camisa. La camiseta se hinchó con su respiración, y la parte trasera de la camiseta empujó suavemente contra su cuerpo, revelando sus curvas suaves. La canoa estaba llena de iris. Ella extendió la mano para coger el lirio de agua que acababa de abrirse, y su boca sonrió ligeramente. ¿Y Kuot? ¿Debe de hacer mucho que no ibas a picar con otra persona?
¿Y Kuot? Él respondió sin mucho entusiasmo. ¿Y Kuot? Sí, ha pasado mucho tiempo y Kuot. No se giró, solo bajó la cabeza, su largo cabello se deslizó de sus hombros y su cuello blanco quedó expuesto. Guardó silencio unos segundos, y luego la canoa volvió a balancearse. ¿Y Kuot? Quédate quieto para que no te des la vuelta ahora y Kuot. Recordó. ¿Y Kuot? Déjame probar a remar con ¿y Kuot? Eulalia estaba interesada. Se levantó y fue hacia atrás. La pequeña canoa se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó sobre su vientre. Él la recogió apresuradamente, puso la mano en su cintura y ella le miró. La distancia entre ambos rostros era de menos de un brazo. En el agua tranquila, entre el color púrpura de los nenúfares y el sol amarillo pálido. Sus ojos lo miraban como si susurrara algo, y de repente se puso de puntillas y le besó. El señor Ricardo no tuvo tiempo de reaccionar. Los labios suaves de Eulalia se tocaron suavemente y luego se apretaron poco a poco. El olor a piel, el olor del sol, el olor del pelo entrelazados en una silenciosa fascinación. ¿Y Kuot? Padre, quiero, ¿y Kuot? Su voz era suplicante. En ese momento, el señor Ricardo parecía una persona desorientada, solo capaz de apretar a la chica que se le pegaba al pecho. Sacó el fino bajo de su camiseta, sin decir nada más. La pequeña canoa estaba llena de iris, pero ya nadie se molestaba ya. Todo el cielo parecía pasar muy despacio. La superficie del canal Rach al mediodía era sofocante. El agua condensada en un espejo variegado, reflejando las nubes blancas flotantes. No había viento fuerte, solo vapor caliente que salía del agua, con un leve olor a barro mezclado con el olor blanco de la pólvora. La diminuta canoa de 3 hojas flotaba entre las densas lentecillas de agua, el viejo tronco de madera tocando suavemente los nenúfares que se mecían. Cada vez que toca, la superficie del agua gira en pequeños círculos, se extiende y se disuelve como si nunca hubiera existido. En esa canoa, 2 personas están envueltas una alrededor de la otra en un espacio increíblemente estrecho. Eulalia estaba sentada en el regazo del señor Ricardo, con las rodillas a los lados, su cuerpo suave apoyado contra el viejo pero aún firme pecho de un hombre de unos 50 años. La blusa fina de pestañas blanca como la leche estaba levantada hasta la cintura, dejando al descubierto su abdomen inferior plano, y su piel bronceada estaba iridiscente por el sudor. Las curvas de la cintura esbelta y las nalgas redondeadas rebotan rítmicamente, lenta pero con fiereza. Cada vez que se bajaba, el Ikuot, chico Ikuot, del señor Ricardo se hundía profundamente en ella, caliente y fuerte, haciendo que ambos soltaran un gemido muy suave y muy discreto. Las manos del señor Ricardo estaban envueltas alrededor de la espalda de Eulalia, sus dedos callosos por la agricultura, por el piragüismo, por los años de inundaciones, ahora extrañamente suaves mientras abrazaba su espalda desnuda. La sujetó, sin dejarla caer, aunque la canoa temblaba violentamente con cada uno de sus movimientos. La fina camisa de Eulalia, la camisa de manga larga que llevaba fuera para proteger el sol, estaba desabrochada, y el corpiño volaba de la parte del Buda, dejando al descubierto sus pechos redondos que ondulaban con cada rebote. Los pezones rosados se erguían por la estimulación, rozando la delicada ropa interior, creando líneas peludas tentadoras. El pelo largo de Eulalia estaba despeinado, y algunos mechones de sudor se le pegaban a las mejillas y al cuello. Sus ojos brillaban tanto que estaba a punto de llorar, pero no por el dolor, sino por la oleada de placer. Sus labios se entreabrieron y su respiración interrumpió en el oído del señor Ricardo. ¿Y Kuot? Aquí, demasiado doblado. ¿Papá? ¿Y Kuot? Susurró, su voz temblorosa mezclada con un suave gemido. El señor Ricardo no respondió de inmediato. Él simplemente apretó su mano con más fuerza, tirando un poco más profundo de ella. Su Ikuot, chico Ikuot, se frotó contra la cálida y húmeda pared interna de Eulalia, lo que le hizo apretar los dientes para reprimir sus gemidos. Cada vez que levantaba las caderas y luego las bajaba de nuevo, el agua bajo la canoa ondulaba con más violencia. Los círculos se extendieron, tocando las lenticias de agua, haciendo temblar a los nenúfares blancos como si presenciaran un secreto no dicho. La canoa temblaba cada vez con más fuerza. Al principio solo fue un leve sacudón. Luego se inclinó completamente hacia un lado. Eulalia saltaba cada vez más rápido, el sonido de la carne chocando con el sonido del agua golpeando el lateral de la canoa. El señor Ricardo jadeó, con las manos apretadas alrededor de su cintura, intentando mantener el equilibrio. Pero el placer estaba fuera de control. Entonces, de repente, la canoa se inclinó completamente hacia la derecha. Se oyó un cuot. Retumbó y cuot. El agua salpicó. Ambos cayeron al canal. El agua helada envolvía el cuerpo caliente. Eulalia se levanta primero,
Su cabello se pega a su rostro. El agua fluye en corrientes por sus mejillas, por su cuello, filtrándose a través del fino abrigo que se pega firmemente a la piel. La camisa ahora es transparente. Abraza cada curva, dejando ver pechos redondos y pezones erectos por el frío. Se puso de pie en el agua de su pecho. Se apartó el pelo con las manos y se rió. El señor Ricardo también se incorporó, con el agua goteando de su pelo canoso. La miró, con los ojos aún ardiendo aunque acababan de ser rociado con un cubo de agua fría. Luego él también se rió. La sonrisa de un hombre de mediana edad que había olvidado cuántos años tenía. En medio de los nenúfares blancos, en medio del canal silencioso, volvieron a encontrarse. Eulalia avanzó. El agua solo le llegaba a la cintura. Le rodeó el cuello con los brazos, acercándole más. Sus labios se buscaron, besándose apasionadamente como dos hombres huyendo del mundo entero. El agua del canal está fría, pero su aliento es caliente. Su lengua se enroscó alrededor de la suya, su mano bajó, frotando sus glúteos mojados a través de la tela fina. Eulalia gimió en su boca, su cuerpo se encogió, presionando más cerca. El señor Ricardo no pudo esperar más. La abrazó por las caderas, levantando su pequeño cuerpo fuera del agua. Eulalia rodeó con fuerza sus piernas alrededor de su cintura, con las manos entrelazadas alrededor de sus hombros. Él recuperó su antigua posición, empujando a Licuot. Chico y Cuot, muy dentro de ella. Eulalia se inclinó, echó la cabeza hacia atrás y un grito amoroso escapó de su garganta. El señor Ricardo comenzó a moverse. Empujes fuertes y decididos, haciendo que el agua salpicara alrededor. Eulalia le abrazó con fuerza, sus uñas rozando suavemente su espalda a través del abrigo mojado. Cada vez que él penetraba, ella soltaba un largo y dulce gemido, que le hacía hervir la sangre. El agua del canal estaba helada, pero el lugar donde se encontraron era tan caliente, húmedo y suave que apenas podía controlarlo. Hacen el amor en medio del canal, entre los fuegos artificiales que observan en silencio. Nadie ve, nadie sabe. Solo el cielo azul profundo. Las nubes se desplazaban lentamente y el sonido del agua al ritmo de los dos cuerpos. El señor Ricardo sintió que el orgasmo se acercaba. Su respiración era pesada. Cada empujón se volvía más urgente. Iba a retirarse, como había hecho la noche anterior, para dejar que el chorro caliente de semen saliera disparado del agua, mezclándose con la lenteja de agua y los nenúfares. Pero Eulalia no lo permitió. Apretó las piernas alrededor de las caderas, sus manos rodeando la nuca de él, acercando su rostro a sus orejas. Su voz susurró, temblorosa pero resuelta. Icuot. No. Déjamelo en mí, padre. Icuot. El señor Ricardo hizo una pausa un segundo. Su mirada se cruzó con la de ella. Ojos que brillaban, suplicantes y autoritarios. En ese momento, todas las barreras, toda moral, todos los pensamientos racionales desaparecen. Dejó escapar un gruñido bajo en la garganta y luego puso toda su fuerza en las embestidas finales. Eulalia se inclinó, abrazándole tan profundamente como pudo. Gimió, su grito mezclado con el sonido del agua chapoteando. Y entonces explotó. Un chorro de semen caliente brotó, llenando su interior. Eulalia temblaba en oleadas, sus uñas aferradas a sus hombros, la boca abierta pero silenciosa. Podía sentir claramente cada una de sus convulsiones, cada corriente de calor que se lanzaba a la ciudad dentro de ella. Esa sensación la hizo llegar al clímax de nuevo. Su cuerpo se estremeció, las lágrimas fluyeron mezcladas con el agua de sus mejillas. Se abrazaron con fuerza, quietos en medio del agua. La canoa flotó a unos metros, volcó, y el lado de madera flotó sobre el agua. Pero no les importa. Eulalia apoyó la cabeza en el hombro del señor Ricardo, con la respiración aún agitada. Susurró, con una voz tan pequeña como si solo él pudiera oírla. Y Cuot. Quiero mantener, todo tuyo, Cuot. El señor Ricardo no dijo nada. Él simplemente apretó más sus brazos, abrazándola como si temiera que desapareciera. En medio de los nenúfares blancos, en medio del canal silencioso, dos pecadores permanecían allí, mezclándose por un momento cuando el tiempo parecía detenerse. El cielo seguía a la deriva lentamente. Las nubes blancas seguían flotando. Y allí abajo, en medio del agua turbia, los círculos que se extendían desde donde estaban seguían vibrando, como testimonio de un torbellino de amor que acababa de pasar. Nadie lo sabía, nadie juzgaba. Aquella tarde, cuando se duchó en la casa, el señor Ricardo seguía mareado, pero a sus ojos ya no era el mismo tormento que la primera vez, sino algo parecido a la rendición. En cuanto a Eulalia, estaba tumbada en la cama, acariciando suavemente sus pantorrillas aún mojadas. Recordaba la mirada en sus ojos cuando estaba en el campo de tiro,
ya sin esconderse. Y eso era suficiente para que ella lo viera como una aceptación. Día tras día en el campo de nenúfares, parecía no haber distancia entre Eulalia y el señor Ricardo. Todos los límites morales han sido derribados, sustituidos por una especie de sentimiento silencioso, tanto enamorado como acechado por el pecado. El señor Ricardo seguía siendo un hombre cuidadoso. Salía al canal por la mañana para lanzar sus redes y por la tarde regaba el huerto, tan silenciosamente como un corcho. Pero cada vez que caía la noche, la luz en la habitación de Eulalia se encendía hasta casi medianoche y luego se apagaba, y la puerta de su habitación estaba solo parcialmente cerrada. Cuando se encuentran en la cocina, en el patio o en medio de la salida del campo de tiro, sus ojos ya no son evasivos sino una comprensión implícita, ardiente y persistente. Luis y su esposa siguen llamando cada semana. Eulalia siempre decía, Icuot. Papá, estoy bien, Icuot. La sonrisa en sus labios cada vez que llama es cortés, adecuada, no ridícula pero tampoco genuina. Unas semanas después, Eulalia empezó a sentirse cansada. Temprano por la mañana, suele vomitar. El estómago se le revuelve ligeramente cuando huele grasa de la cocina. Al principio pensó que era por el calor en su cuerpo o por la presión de vivir en secreto tanto tiempo. Pero cuando su regla llegó casi 2 semanas tarde, empezó a dudar de ella. Compró un test de embarazo durante una visita al mercado del distrito para comprar grasa de bambú y una red. Esa tarde, cuando el señor Ricardo salió del canal, Eulalia fue al baño y guardó silencio al ver claramente 2 líneas visibles. Sus ojos estaban opacos y sus manos temblaban ligeramente. En el espejo, su hermoso rostro refleja una mezcla de desconcierto y atónito. Luis volvió una vez a mediados de mes, pero el número de veces que Ricardo estuvo cerca de ella fue más denso. Calcular el tiempo y la posibilidad de quedarse embarazada de quien, de repente, se convirtió en un problema que nadie quería resolver. Eulalia se sentó en la cama mucho tiempo, no lloró ni rió, solo soltó un largo suspiro como si derramara un montón de alegría y culpa. Esa noche, el señor Ricardo fue a la cocina a buscar agua y la encontró de pie, de espaldas a los platos. Icuot, ¿por qué tienes la cara tan pálida hoy? Icuot, preguntó en voz baja. Guardó silencio unos segundos y luego respondió. Icuot. Está bien, debe de ser porque hace demasiado sol, Icuot. Estaba a punto de darse la vuelta cuando Eulalia intervino. Icuot. Padre. Sí. ¿Qué piensas si estás embarazada? Icuot. Su mano apretó el cristal. Icuot. ¿Qué quieres decir? Icuot. Icuot. No. Solo lo preguntaré, Icuot. Respondió rápido y luego bajó la cabeza y siguió lavando los platos. El señor Ricardo no hizo más preguntas, pero no pudo dormir esa noche. Seguía tumbado de lado, con la mirada al techo. Su mente parecía divagar en un área borrosa entre la infatuación y el pánico. 2 días después, Eulalia esperó a que Luis viniera de visita el fin de semana. Luis regresó con su hermana Pilar, llevando una bolsa de regalo de su ciudad natal, unas galletas y pescado seco. Seguía sonriendo, aún sosteniendo la mano de su marido, preguntando por el trabajo de reparar la máquina, pero había una cosa en su corazón que no podía decir. En la cena de esa noche, los 4 se sentaron a comer felices. Luis sonrió y habló de la fábrica en la ciudad portuaria egipcia de Alejandría. Pilar piaba sobre la universidad en Turquía. El señor Ricardo comió en silencio como siempre. Solo Eulalia se rió un poco más como para disimular algo. Al final de la comida, Luis se levantó, con la voz radiante. Icuot. Papá. Tengo buenas noticias. Eulalia está embarazada, Icuot. Gritó Pilar. Icuot. Dios mío, hermana 2. Así que estoy a punto de ser una dama, Icuot. El señor Ricardo intentó mantener la compostura. Asintió, con los labios ligeramente apretados. Icuot, eso está bien, Icuot. Solo Eulalia sabía cuánto se le estaba levantando en el corazón en ese momento. Ella le miró, con los ojos tan tranquilos como la superficie de un canal plano. En ese momento, ambos entendieron que esto era algo irrevocable, un secreto no contado, y que si nadie lo reconocía, quedaría enterrado para siempre. Esa noche, Eulalia se tumbó de espaldas a su marido. Luis la abrazó por detrás, con la mano en el estómago. Icuot. Mi hijo está creciendo aquí dentro, susurró. Eulalia cerró los ojos y sonrió levemente, una sonrisa tan ligera que nadie podía distinguir si era real o falsa. El sol en septiembre ya no es tan intenso como en los primeros días de verano. El cielo se vuelve más suave. El viento del canal Suenli sopla en el fresco. Eulalia aún se levanta temprano para cocinar arroz, secar la ropa y regar el huerto de cocos. Su estómago empezó a subir un poco, lo suficiente para llevar una camiseta holgada que nadie notaría, pero lo suficiente para que cada vez que levantaba la mano, su corazón despertara una emoción sin nombre.
Luis regresó a Alejandría tras un fin de semana de 2 días. Pilar también volvió a Turquía para matricularse. La casa de hojas en la orilla del canal volvió a su antiguo ritmo, dejando solo a Eulalia y al señor Ricardo. Pero hay una cosa que ya no es igual. El silencio entre ellos ya no es incómodo, sino comprometido. Vivían lado a lado como si nada hubiera cruzado nunca la línea. Ella es una buena nuera, y él es un suegro estricto. A veces, cuando Eulalia se secaba en la orilla del canal, el señor Ricardo se sentaba en el porche viendo la televisión, mirando su pelo al viento, viendo su camiseta balancearse suavemente con cada paso, sus ojos parpadeando lentamente y luego, o apartándose en silencio. En cuanto a Eulalia, cuando limpiaba la cocina o doblaba su ropa, su mirada se detenía más de lo habitual, pero luego se apartó. Era como si nunca hubiera habido una noche en la que se tocaran los labios o estuvieran tumbados juntos en una canoa en medio del campo de nenúfares. Esa tarde, la lluvia no fue intensa, solo lo suficiente para hacer que el techo crujiera tristemente. Eulalia estaba sentada en el porche, sosteniendo un vaso de leche de soja caliente en la mano, con la mirada mirando a lo lejos sobre los arrozales acuosos. El señor Ricardo volvió de la red, empapado y con los pantalones cubiertos de barro. Eulalia se levantó, cogió la toalla de algodón y se la entregó. Su mano tocó brevemente la de él, y los dos se detuvieron medio segundo, pero él solo asintió en señal de agradecimiento. Eulalia no dijo nada, se giró y se detuvo a mitad de camino. Sin girar la cabeza, preguntó en voz baja, como hablando con la lluvia, «Ikuot, ¿alguna vez te arrepientes?» Ikuot. Guardó silencio durante mucho tiempo y luego respondió, «Ikuot, nada menos, Ikuot». Eulalia sonrió levemente, no triste ni culpable. «Ikuot. No sé si me arrepiento o me arrepiento, Ikuot». El señor Ricardo no respondió, simplemente se quedó allí, observando cómo las gotas de lluvia caían por los aleros. Por la noche, el señor Ricardo se sentaba en una vieja mesa de madera, escribiendo sus nombres en la invitación de boda de su primo del barrio. Fuera los perros ladraban de forma intermitente, en la cocina Eulalia doblaba cosas, y se detuvo al ver la camiseta azul claro. La camisa que llevaba el día que se conocieron en una silla de ratán en el salón. Su mano tocó el collar, el antiguo aroma aún presente, pero no lo dobló mucho. Cada persona guarda un poco para sí misma. A finales de mes, Eulalia fue a una revisión prenatal. El señor Ricardo la conducía en moto, por senderos accidentados, por caminos rurales embarrados, flanqueados por filas de cocos y corcho. Se sentó al fondo, con las manos en el estómago, los ojos fijos en los cocoteros que corrían hacia atrás. Nadie dijo nada durante el viaje, pero la mano del señor Ricardo apretó firmemente el volante. Sabía que, aunque él no lo aceptara, siempre la estaba vigilando. En la estación de salud comunal, el médico sonrió. «Ikuot. El embarazo es estable, unas 9 semanas, el corazón fetal está muy limpio, Ikuot». Apretó el papel de ecografía en su mano. La imagen opaca era un ser vivo, resultado del amor o del pecado. Cuando llegó a casa, el señor Ricardo aparcó el coche y no entró. Se quedó mucho tiempo frente al nenúfar. El agua era clara. El joven nenúfar verde volvía a crecer, pero la pequeña canoa seguía tumbada de lado, como un testigo silencioso que no podía decir nada. Eulalia pasó junto a él, se detuvo, se puso a su lado, nadie se miró, pero la brisa era ligera. Y en ese momento, bajaron la cabeza juntas sin palabras, sin necesidad. Esa noche, Eulalia se sentó a escribir un diario, algo que no hacía desde que tenía 18 años. La primera línea que escribió tenía secretos. Si lo dices, es un crimen, pero si lo guardas, es una carga de por vida. Ikuot. Entonces solo puedo elegir vivir con ello, Ikuot. Se puso la mano en el estómago, el feto estaba creciendo. Independientemente de quién lo hiciera, sonrió. No por la felicidad, sino porque ahora entiende que hay cosas que nunca se nombrarán. Repasemos la historia de hoy. El señor Ricardo, de 55 años, viudo, vive junto al canal Suenli. Aportó la fuerza y austeridad de la jardinería y las redes. Cuando su hija menor estaba a punto de irse a Turquía para estudiar en la universidad, Eulalia, una joven delgada y tímida, decidió quedarse y cuidar de él. Desde aquí, en el espacio tranquilo de la casa de paja, entre dos personas de 2 generaciones, surge poco a poco una relación tabú. Al principio, solo eran momentos accidentales. Un vistazo a un ojo, una camiseta fina que dejaba ver sus curvas, o la vez que Eulalia se mojó en medio de un cocotero que confundió al señor Ricardo. Y Eulalia empieza a notar la extraña atracción de su severo suegro, la tensión latente a través de toques involuntarios, miradas evasivas. Hasta que una noche lluviosa,
Cuando Eulalia se quedó dormida en una silla de ratán, el señor Ricardo la llevó a su habitación. Aturdida, ella tomó la iniciativa de besarle. Ese beso abrió una puerta prohibida, arrastrándoles a ambos a una espiral de lujuria y culpa. Se abrazan, disfrutando del placer, a pesar de los límites morales. En los tiempos siguientes, desde la nenúfar en medio del canal hasta las noches en que la puerta de la habitación está parcialmente cerrada, la relación es aún más intensa. Eulalia descubre la opaca mancha blanca en sus bragas, dándose cuenta de que el señor Ricardo también está obsesionado con ella. No estaba enfadada, pero se hundió aún más, curiosa y deseando desafiar los límites. El señor Ricardo, a pesar de su tormento, no pudo resistirse a su juventud e iniciativa. Entonces Eulalia quedó embarazada. Las dos tiras reactivas la confundieron. No estaba claro si el bebé pertenecía a Luis o al señor Ricardo. Cuando Luis anuncia alegremente la buena noticia, tanto Eulalia como el señor Ricardo lo mantienen en secreto. Los ojos intercambiados con un significado oculto. Volvieron a un ritmo de vida falso. Ella era una buena nuera, él un suegro estricto. Pero las miradas y caricias junto al canal aún les recuerdan las noches imborrables. Al final, entre la línea de la moralidad y el deseo, eligen vivir en secreto. Eulalia escribió en su diario que hay cosas que no se pueden nombrar. Y el señor Ricardo se quedó junto al alirio de agua, aceptando en silencio la carga del pecado. El niño creció, llevando una pregunta muda, enterrado para siempre bajo el sol y el viento del canal de Suenli. A cada personaje de esta historia merece la pena detenerse un momento y reflexionar. La persona pobre no es necesariamente la que pierde materialmente, pero a veces es la persona que parece tenerla toda pero pierde la tranquilidad. Y las personas respetables no lo son porque siempre tengan razón, sino porque se atreven a mirar directamente sus errores, a enfrentarse a ellos y a elegir cómo seguir viviendo con dignidad. Damas y caballeros, las historias que traemos no son simplemente historias para escuchar por diversión. Son un recordatorio suave de que en este mundo, mantened el corazón puro frente a las tentaciones de todo. Vivamos con sobriedad, vivamos con sinceridad, para que cuando miremos atrás al camino que ha pasado, podamos seguir con la cabeza alta y susurrarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros ha vivido su vida al máximo, sin vergüenza en la conciencia y quote. Así que toda nuestra historia está aquí. Únete a la conversación en esta sección de comentarios de video y únete a nuestra familia de apasionados narradores. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer vuestros comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías tú si fueras el protagonista? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún video. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de los amores. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro canal de aventuras apasionadas y dramáticas. Cada historia es real. Esperamos verte en las nuevas historias que vienen.